Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la palabra en este día. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, mis hermanos. Y en esta hora, hermanos, vamos a estar hablando acerca de que la ley no fue dada para el justo. Así dice la palabra, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y ese es parte del tema que vamos a estar tratando, hermanos, el día de hoy, donde se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 1. Recuerde que es Primera de Timoteo capítulo 1 y dice este primer verso, hermanos, vamos a estar leyendo hasta los versículos 15 y 16. Pero mis hermanos, una de las cosas que habla Pablo en este primer versículo de Primera de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, dice, nuestra esperanza. Y Pablo comienza de esta manera, vamos a llamarlo así, el saludo, la salutación, donde dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, y en la mayoría de las cartas, hermanos, del apóstol Pablo, siempre se pone apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo, y es la manera en que Pablo iniciaba sus cartas. Esto habla acerca de Pablo en una autodescripción, ¿verdad? Hizo énfasis de sus credenciales de apóstol en este pasaje. Y aparte de la autoridad, porque él llega a decir por mandato de Dios. Y lo hizo como un estímulo personal, hermanos, para el joven Timoteo y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia ante cualquier cristiano en Éfeso que estuviera tal vez viviendo, hermanos, en pecado. Entonces habla acerca de su llamado, habla acerca de la autoridad que Dios le ha dado, ¿verdad? Y esto lo hacía, hermanos, para que Timoteo aprendiera más de Pablo acerca de cómo deberían de ser las cosas dentro de la iglesia, tanto en conducta, hermanos, como en doctrina. Y es una de las cosas que está hablándole Pablo a Timoteo, por eso le dice de esta manera. Y él dice que su autoridad era por mandato de Dios. Entonces recuerden, mis hermanos, que ahí descubrió que durante su ausencia de Éfeso se había, ¿verdad?, Éfeso convertido en el ojo del huracán de unas enseñanzas falsas, o vamos a decirlo, falsas doctrinas, y triste cumplimiento de lo que él le había dicho a los ancianos de Éfeso allá por el libro de los Hechos, en el capítulo 20, del 29 al 30, donde dice: porque sé esto, que después de mi partida lobos salvajes entrarán entre ustedes sin escasar el rebaño. También de entre vosotros los hombres se levantarán hablando cosas perversas para alejar a los discípulos, ¿verdad?, después de esto, de sí mismo. Entonces Pablo habla de esta manera, hermanos, a Timoteo, y le dice que ya les había advertido por allá en el libro de los Hechos que tal vez lobos rapaces iban a entrar. Y recuerde que Pablo trataba de que Timoteo pues tuviera una sana doctrina, y en la semana pasada hablábamos de que Timoteo trazara muy bien la palabra de verdad, ¿verdad?, hablando de las escrituras, del evangelio. Y en el versículo 2, hermanos, de este capítulo 1, ¿verdad?, de Timoteo, de 1 Timoteo, habla acerca de Timoteo, que es el receptor de esta carta, donde le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, dice, nuestro Padre, y del Señor Jesús, nuestro Señor, dice en el versículo 2 de este capítulo 1. Y me gusta mucho, hermanos, cómo le dice Pablo a Timoteo en esta salutación. Le dice verdadero hijo en la fe, y luego le desea gracia, misericordia y paz. 3 puntos que estuvimos hablando la semana pasada y que decíamos, hermanos, que son cosas que deben acompañar a un siervo de Dios, a un cristiano, ¿verdad? Y Pablo lo expresa de esta manera: recuerde, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Entonces, esto es lo que Pablo le deseaba a Timoteo y deseaba enseñarle, ¿verdad?, acerca de que pudiera predicar la sana doctrina. Y Timoteo, recuerde que él habla en las escrituras que él residía en Listra, una ciudad en la provincia de Galacia, hermanos, y esto lo vemos en Hechos 16 del 1 al 3. Era hijo de un padre griego, y esto lo vemos
y una madre judía llamada Eunice, lo encontramos en segunda de Timoteo 2:5. Y también nos habla la escritura acerca de Timoteo, donde dice que desde su juventud fue instruido en las escrituras por su madre y su abuela, y esto lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 y en el capítulo 3 versículo 15. Y me recuerda mucho esto cuando hablábamos aún la semana pasada, hermanos, donde habla acerca de lo que Pablo le expresa a Timoteo y le dice: gracia, misericordia y paz. Este es un saludo típico, hermanos, de Pablo en sus cartas a las congregaciones. Aquí también lo aplica a personas. Dios da su gracia, misericordia y paz, no solo a las iglesias, sino también a las personas que componen las iglesias, hermanos. Entonces es algo hermoso saber que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Dios están con cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una diferencia, hermanos. Cuando Pablo escribió a las iglesias, solo las saludó con gracia y paz, pero a Timoteo y a Tito les dice misericordia en el saludo que él les da. Y recuerda, hermanos, que en esta carta también Pablo va a hablar de la misericordia que Dios tuvo acerca de él, hermanos, cuando fue perseguidor de la iglesia. Y Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Dice el versículo 3 y versículo 4, quédate en Éfeso y mantente, dice, en la doctrina, ¿verdad? Entonces dice este versículo: como te rogué para que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención, dice, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, y me llama mucho la atención porque le dice permanece en Éfeso. Recuerde que Timoteo fue dejado en Éfeso para pastorear una iglesia ahí. Y hermanos, y en realidad cuando yo estaba leyendo acerca de lo que era la ciudad de Éfeso, era algo muy terrible dentro de la ciudad de Éfeso, porque recuerde que ahí estaban los templos a Diana, estaban, hermanos, las doctrinas falsas, estaba la idolatría, como dicen, en todos los aspectos, la idolatría a todo lo que da, y era algo difícil para la vida de Timoteo, para el ministerio de Timoteo, porque había mucha cosa en contra de lo que es el evangelio. Por eso Pablo enseña de esta manera, hermanos, a Timoteo, para que él esté con la sana doctrina en ese lugar. Por eso le dice, permanece en Éfeso. Aunque Timoteo tenía una tarea tan difícil, Pablo quería que permaneciera en Éfeso y continuara con la obra. Pablo le rogó eso a Timoteo cuando el apóstol, hermanos, dice el comentarista, dejó Éfeso. Ahora, Dios dejará que pasemos por situaciones difíciles, es cierto, debemos preparar nuestras mentes para afrontar el desafío, y eso era lo que pasaba con Timoteo. O asegurarte, ¿verdad? Que, hermanos, no nos daremos nosotros por vencidos. Hace muchos años, hay una historia aquí que dice que hace muchos años hubo un famoso explorador del Ártico y puso este anuncio en un periódico, hermanos, en la ciudad de Inglaterra, y este periódico decía de esta manera: se solicita hombres para un viaje peligroso, sueldos bajos, frío intenso, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso a salvo dudoso, dice, honor y reconocimiento en caso de éxito. Y dice, miles de hombres respondieron al llamado porque estaban dispuestos a aceptar un trabajo difícil al ser llamados a hacerlo, dice, por un gran líder. Y cuando hablamos acerca de esta ilustración, hermanos, pues nos está dando a entender de que el trabajo en el Señor, tanto para Pablo como para Timoteo, iban a ser difícil, y este escritor lo explica de esta manera, ¿verdad? Asegurándose que cuando tienen un buen líder pueden salir adelante. Pero recuerde que Pablo le dijo a Timoteo que se quedara, hermanos, en Éfeso para seguir el ministerio ahí de lo que Pablo había sembrado, para que mandase a algunos a que no enseñasen, hermanos, diferentes doctrinas. Pablo dejó a Timoteo una tarea importante por hacer, haciendo aún más importante el que permaneciera en Éfeso. El trabajo era asegurarse de que en Éfeso se enseñase, hermanos, la doctrina correcta. Y muchas veces nosotros decimos,
porque no vemos como dicen, a flor de piel no vemos, hermanos, a veces lo que es la doctrina falsa o las falsas doctrinas, no miramos así, pero cuando tú estudias la palabra de Dios, hermanos, te das cuenta de muchas gentes que predican acerca de cosas diferentes de lo que dice la Biblia, y Pablo tenía cuidado de esto, hermanos. Por eso le decía a Timoteo que se quedara en Éfeso para seguir el ministerio y para estar pendientes, cuidando, ¿verdad?, la sana doctrina en ese lugar. Ni presten atención, dice este pasaje, a fábulas y genealogías interminables. Parece que el gran peligro de estas enseñanzas, fábulas y genealogías interminables, era que eran distracciones absurdas. Timoteo tenía que permanecer en Éfeso, dice, para que pudiera mandar a otros que ignoraran estas especulaciones y distracciones absurdas. Y hermanos, en realidad, nosotros, como lo dije anteriormente, muchas veces no nos damos cuenta cuando alguien trae una doctrina diferente a la que nosotros tenemos, pero no era que hubiese una teología anti Jesús muy elaborada creciendo en Éfeso. Era más que ellos tendrían a perderse por enfocarse en las cosas equivocadas. Pablo quería prevenir la corrupción que se genera cuando la gente le da importancia a las fábulas y genealogías interminables en vez de la doctrina. Las distracciones absurdas también son peligrosas porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por la fe, y muchas veces pasa eso dentro de las iglesias, y aún en la vida de los cristianos. A veces he encontrado personas que discuten por cosas, hermanos, déjenme decirlo, que no tienen que ver con la salvación, que no tienen que ver con el crecimiento. Al contrario, a veces nos ponemos o vemos personas que hablan, discuten de cosas en cuanto a las cosas de Dios y que en realidad no traen edificación, no traen crecimiento a su vida, no hablan ni siquiera acerca de lo que es la salvación en el Señor. Y a veces queremos investigar acerca de todas esas cosas y discutimos por esas cosas que en realidad, hermanos, son cosas que no tienen valor dentro de lo que es la fe, hablando del crecimiento espiritual. Dice que serán las distracciones le puse yo, ¿qué serán las distracciones en el mundo? ¿Sí? Que nos pueden a nosotros desviar de lo que es la doctrina del Señor. Recuerden que ahorita, hermanos, mucho en el internet, en la televisión, hay muchas cosas que salen que en realidad no son bíblicas, y mucha gente, cuando no conoce las cosas de Dios, se va por ese lado, creyendo y yéndose por esas cosas que son distracciones, vamos a decirlo, que el mundo trae a la vida de la gente, y en realidad, ¿verdad? En realidad, cuando no, como se decía este domingo, cuando no están bien edificados en la palabra, es fácil que sean llevados por vientos de doctrina, hermanos, por otro lugar. Entonces, se ha descubierto, hermanos, antiguos escritos judíos que ahondan en las más complejas genealogías conectadas con atrevidas especulaciones sobre misterios espirituales, un interés obsesivo en un tipo de cosas, desplazan la edificación de Dios, que es por la fe. Y hablo de cosas que salen en el mundo, hermanos, y la gente se pone a discutir sobre eso. Acuérdense que el mensaje principal de la Biblia es el Evangelio, y si es el Evangelio, es acerca de lo que es la salvación del ser humano. Entonces, en este pasaje dice, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, y muchas veces, como decía anteriormente, muchos nos metemos en discusiones, en cosas que no edifican a nuestra vida espiritual. Ahora, del 5 al 7, hermanos, habla del propósito del mandamiento. Sí, ahora ya entra lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, de lo que es la sana doctrina, lo que debe de hablar dentro de lo que era la iglesia, y empieza de esta manera. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, dice, ni lo que afirman. Y cuando vemos este pasaje, hermanos, cuando habla acerca del propósito de este mandamiento, el propósito de la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón y no solamente en el cumplimiento externo. Recuérdense que los judíos, hermanos, en ese tiempo, ¿verdad?, tenían muchas tradiciones y muchas cosas que ellos imponían al pueblo, que aún Jesús le dijo, ustedes imponen, y lo voy a parafrasear, ustedes imponen cosas a la gente que ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir, sino, hermanos, entendemos esto, es fácil convertirse en legalistas superficiales que solo se preocupan en cómo se ven las cosas, dice, en el exterior. Pero este pasaje Pablo le enseña a Timoteo, las cosas buenas, lo voy a decir con mis palabras, vienen del corazón, salen del corazón. Entonces él habla acerca del amor no nacido de corazón limpio, dice, del amor nacido de corazón limpio, perdón. Esto sugiere la idea de que el problema en Éfeso venía con líneas legalistas de tipo judío. Ellos malinterpretaron el mandamiento de la ley, ¿verdad? Por eso habla de esta manera. Dice, si pasar tiempo en la palabra de Dios no está produciendo amor nacido de corazón limpio, buena conciencia o fe sincera en nosotros, entonces algo está mal. Si cuando leemos la Biblia no produce esto, algo está mal en cada uno de nosotros. Ahora, hablando de la vana palabrería que habla este pasaje, hermanos, esto probablemente tenga en mente especulaciones vanas acerca de las escrituras, las cuales pueden tener un valor analítico o para entretenimiento, pero nunca fueron hechas, déjeme decirle, para hacer nuestra dieta espiritual. En la versión King James se traduce como vana palabrería. La idea viene del parloteo sin sentido, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La gente problemática de Éfeso ni siquiera entendían las implicaciones de sus propias enseñanzas. Entonces acuérdense que discutían, hermanos, muchas cosas y cosas que en realidad ni ellos podían entender, ni ellos podían aplicar a su vida. Entonces, cuando habla el versículo 8 al 11, habla acerca de la condenación de Pablo hacia los legalistas. No es una condenación de la ley como tal, sino todo lo contrario, hermanos. Pero sabemos que la ley es buena, dice el apóstol Pablo, si uno la usa legítimamente. Entonces ese era el principal problema que pasaba dentro de los judíos, dentro de los líderes religiosos, hermanos, y que esa doctrina, hermanos, iba a llegar, o llegó, mejor dicho, hasta Éfeso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si estás viendo este problema, trátalo de esta manera. Por eso dice, pero sabemos que la ley es buena. Recuerde que esta carta es para Timoteo, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, mis hermanos, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces yo pienso, hermanos, que toda ley está hecha para los que son transgresores, hermanos, para los que son desobedientes. Si nosotros, alguien lo dijo de esta manera, si nosotros vamos en nuestro carro y por ejemplo, la velocidad límite, vamos a llamarlo así, dice 60 y nosotros vamos en 65, nosotros podemos alegarle al policía que eran 5 nomás fuera de lo que era lo normal en lo que vamos. Pero, hermanos, esos 5 millas más que llevamos en nuestro auto ya va violando una ley, porque la ley marca 60 millas por hora y nosotros vamos en 65. Entonces ya no tenemos ninguna excusa para decir que no hemos violado esa ley. Por eso, hermanos, si nosotros nos mantenemos, o la persona que se mantiene, vamos a decirlo de esa manera, en un límite en su velocidad, yo creo, hermanos, que nunca va a ser detenido por un policía o nunca se le va a dar un ticket, siempre y cuando se mantenga al margen de lo que la ley dice. Y es lo que pasa con la ley, hermanos, que se dio. Él dice aquí que la ley no fue dada sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Y cuando habla esto, hermanos, se me hizo muy rara estas palabras y lo busqué dentro de lo que son los significados.
y habla acerca de que parricidas, hermanos, son aquellas personas que matan a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su esposa. Entonces en este tiempo se les llamaba, no sé si en el tiempo actual todavía se les sigue llamando igual, porque yo nunca había oído esta palabra de esta manera, pero se les llama parricidas, y matricidas son aquellos que matan, hermanos, a sus mamás, ¿verdad? Entonces recuerde que el mundo está muy contaminado, pero aquí dice el apóstol Pablo, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Entonces da una lista, hermanos, aquí, da una lista de lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, que la ley fue hecha para todos los transgresores y desobedientes. Y dice, y para cuantos se opongan, dice, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí, dice, me ha sido encomendado. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de esto, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, recuerde, legítimamente. Entonces, el propósito de la ley, mis hermanos, es mostrarnos nuestro pecado. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro error, algo que va en contra de Dios, y nosotros le llamamos pecado. Entonces la ley nos muestra nuestro pecado. Y esto, hermanos, hablando de la ley, no llevarnos a ser justificados, no fue hecha para el justo, como dice Gálatas 3, 24, 25, sino para los transgresores y desobedientes, dice, para mostrarles, dice, su pecado. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, a pesar de que la ley no trae justificación, el glorioso evangelio de Dios bendito sí. Un evangelio, ¿verdad?, que en palabras de Pablo le fue encomendado. Él sentía la responsabilidad de preservar y proteger el evangelio. Y esto, hermanos, lo hablo y lo digo con mis palabras, proteger, y mucha gente dice, pues la palabra se defiende sola, y es cierto, pero como ministro, hermano, Pablo, ¿verdad?, como siervo de Dios, como apóstol, él sentía la necesidad de protegerlo de las falsas doctrinas, ¿verdad?, que fuera es lo que ellos predicaran, una sana doctrina. Entonces, por eso él dice, hermanos, de esta manera, la experiencia personal de Pablo, ahora con el Evangelio del 12 al 14, y él empieza a hablar y le empieza a dar a Timoteo un ejemplo acerca de su vida, de lo que a él le pasó, ¿verdad?, lo que él está viviendo también. Por eso habla de la experiencia personal de Pablo con el Evangelio. Del 12 al 14, hermanos, de este capítulo 1 de Efesios, dice, de Timoteo, dice, porque a Pablo le fue encomendado, dice, el Evangelio. Dice, doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo. Recuerde que Pablo venía sobre tribulaciones, sobre problemas, para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Y él empieza una lista de lo que él era antes. Dice, de lo que yo sido antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y habla de esta manera el apóstol Pablo. Recuerda, hermanos, que él enseña a Timoteo y le dice por qué Pablo fue encomendado al Evangelio. Y él dice que él le da gracias, ¿verdad? Le da gracias al que le fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque lo mantuvo por fiel. Y déjeme decirle de esta manera, hermanos, cuando yo leí el comentario acerca de este versículo, dice que él le da gracias al Señor porque lo mantuvo por fiel. Y hermanos, en realidad, recuerde que Pablo había tenido una vida muy difícil, vamos a llamarlo de esta manera, antes de conocer a Jesús, porque recuerde que él fue perseguidor de la iglesia. Recuerde que él, pues, anduvo detrás de la iglesia levantando cartas para llevarlos a juicio y todo eso. Algo interesante esto, hermanos. Y Pablo dice que después de esto, él dice que el Señor lo tuvo por fiel. Y dentro de lo que Pablo dice, hermanos, a Timoteo, es que una de las cosas, él mira y siente la misericordia de Dios,
que Dios le perdonó sus pecados, esos pecados tan grandes que Pablo tenía y que él lo consideraba así. Entonces Dios se lo perdonó, tuvo misericordia de él y lo puso por fiel. Y al ponerlo por fiel, hermanos, quiere decir que Dios no se acordó ya más de los pecados de Pablo, sino todo lo contrario. Le dio una vida nueva, una vida de oportunidad para que él desarrollara el ministerio que el Señor le había encomendado en cuanto a los gentiles para predicar la palabra de salvación. Y él lo tomaba de esa manera, mis hermanos. Después de que Pablo fue salvo, se convirtió en un santo destacado, vamos a decirlo de esta manera. El Señor no le asignó un lugar de segunda clase en la iglesia. Él había sido el principal de los pecadores, pero sin embargo su Señor no dijo yo te salvé, pero siempre recordaré tu maldad para tu desventaja. No así. Él le contó por fiel, poniéndolo en el ministerio y en el apostolado para que no fuera considerado inferior detrás de los más importantes de los apóstoles. Entonces le dio un lugar el Señor dentro de lo que es la predicación. Por eso él se consideraba un siervo del Señor. Hermano, no hay razón, déjeme decirle, por la que si usted ha sido muy lejos o ha ido muy lejos en su pecado, no deba llegar igualmente de lejos en su utilidad. Eso lo dijo Spurgeon, ¿verdad? Hablando de que sí hemos tenido pecados, pero eso no impide de que nosotros sirvamos al Señor. Recuerde que como Pablo, ¿verdad? El Señor perdona nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? Para ser siervos de Él en el ministerio. En el versículo 15, hermanos, Pablo resume su experiencia personal, hermanos, con el Evangelio, y él dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, y luego él agrega de lo que estábamos hablando cuando dice, de lo cual yo soy el primero, hablando, hermanos, de lo que él había sido. A palabra fiel y digna de ser recibida por todos, esta frase traduce una inusual declaración de gran importancia. Pablo usó esta frase 5 veces, ¿verdad? Todas en las epístolas pastorales, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no a aquellos que viven bajo la ilusión de su propia justicia. Entonces recuerde que Pablo habla acerca de lo que es el pecado en este lugar, ¿verdad? En este pasaje. Entonces recuerde que aún Marcos 2:17 dice que son los enfermos los que tienen necesidad de médico, y Pablo lo dice de esta manera, hermanos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no a aquellos que viven bajo la ilusión de su propia justicia, como aquellos que predican erróneamente las cosas del Señor. Entonces, desde que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, este es el primer requisito necesario para ser un hijo de Dios. Primero, hermanos, tiene que ser un pecador, ¿sí? Y déjeme decirlo de esta manera, no que esté continuando en pecado, sino reconocer que hay pecado en él. Los pecadores no son descalificados para venir a Dios porque Jesús dice vino a salvarlos. Entonces, para poder obtener la salvación, el hombre o el ser humano tiene que reconocer que en él hay pecado. Hermanos, también podemos ver el gran peligro de sacar los términos pecado y pecador de nuestro vocabulario. Muchos predicadores hacen esto hoy día porque no quieren ofender a nadie desde el púlpito, pero si Jesús vino a salvar a los pecadores, no deberíamos identificar quiénes son pecadores. ¿De qué otra forma vendrán, dice, a salvación si no reconocen y si no se predica del pecado? Entonces, de las cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. La afirmación de Pablo de ser el primero de los pecadores, hermanos, no fue una especie de expresión, vamos a decirlo así, súper piadosa de una falsa humildad. Él realmente sentía que sus pecados le hicieron más responsable ante Dios, ¿verdad? Los pecados lo hicieron más responsable ante Dios, hermanos. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, ¿no somos todos igualmente pecadores? No, todo hombre son verdaderamente pecadores, pero no todos los hombres son pecadores de igual manera.
todos ellos se revuelcan en el fango, pero no todos se han hundido, dice, a la misma profundidad, dice Spurgeon. Entonces es cierto que pecado es pecado, pero dice que algunos se han hundido más, dice Spurgeon, en el fango, que se han hundido más en esa profundidad, hermanos. Pablo, hermanos, y no quiero equivocar con esto a alguien, sino todo lo contrario, él está hablando de que como quiera estamos o está el hombre en el pecado, ¿verdad? Pablo sentía y con merecida razón que sus pecados eran peores porque él fue responsable por la muerte, encarcelamiento y sufrimiento de los cristianos a quienes persiguió antes de que su vida fuera cambiada, déjeme decirlo, por Jesús por allá en Hechos capítulo 8 y 9. Entonces es donde habla Pablo acerca de su persecución de la iglesia y él por eso se consideraba de esta manera pecador, pero por eso él daba gracias por la gracia del Señor. En Hechos 26:11, hermanos, Pablo explica a Agripa lo que podría haber sido su peor pecado y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, dice, hasta en las ciudades extranjeras. Él forzó a otros a blasfemar, dice, contra Jesús. Entonces, imagínese usted lo que Pablo sentía, ¿verdad? Cuando le dice a Agripa lo que podría haber sido su peor pecado. Entonces, ¿cuál era? Ir contra la iglesia, ir, y muchas veces dice él castigándolos en la sinagoga, los forcé, dice, a blasfemar y enfurecido en sobremanera, dice, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto en verdad, hermanos, fue una parte horrible del pecado de Saulo. El destruir sus cuerpos era suficientemente malo, pero el destruir sus almas también para forzarlos a blasfemar, a hablar mal de ese nombre que habían confesado, dice, su alegría y su esperanza, seguramente era lo peor de las formas que incluso la persecución podría asumir. Les obligó bajo tortura a rechazar con su boca al Cristo a quienes sus corazones amaban, como si no tuvieran conforme con matarlo, dice, tenía que maldecirlos también. Entonces Pablo fue salvo como ejemplo de misericordia para otros. Recuerde que Pablo, y en verdad yo creo que, hermanos, cuando la gente miraba al apóstol Pablo ya convertido, pues ellos mismos se preguntaron, ¿no era este Pablo? ¿No era este Saulo? ¿No era este el perseguidor de la iglesia? Entonces, todo esto que está hablando Pablo a Timoteo es un ejemplo para otros de que Cristo, hermano, está con los brazos abiertos para perdonar el pecado y cambiar la vida de las personas. Entonces, Pablo fue salvado como ejemplo de misericordia, dice aquí, para otros. Pero por esto fui recibido, dice el apóstol Pablo, y lo dice de esta manera, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos sus clemencias, dice, para ejemplo de los que habían de creer en él, dice, para vida eterna, pero por eso dice que para esto fui recibido, dice, a misericordia. Entonces, mis hermanos, esto fue escrito para ejemplo de los que habían de creer en él. Esto explica otra razón por la que Dios ama salvar a los pecadores. Dice, ellos se convierten en un ejemplo para aquellos que han de creer en él. Dios quiere que otros vengan, ¿verdad?, al arrepentimiento, y que él puede hacer, al trabajar en nosotros, ¿verdad? Hablando de que nos puede dar un ministerio. Y una de las cosas, esta verdad, la doctrina que cambió la vida de Pablo fue la verdad que ordenó a Timoteo que guardara, dice al principio de este capítulo. Entonces, esta verdad en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Él le expone su vida a Timoteo, ¿verdad? Diciéndole lo que él era y por qué ahora sirve al Señor. Y él dice que todo fue por la misericordia de nuestro Dios. Y en el versículo 17, hermanos, Pablo habla al Dios que lo salvó, ¿sí? Por tanto, dice él, y ya para finalizar esta carta, aunque faltan 2, 3 versículos más, Pablo habla de esta manera y habla acerca de Dios y dice,
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerde que esto se lo está diciendo a Timoteo, hermanos, ya casi para finalizar este capítulo 1, hermanos. Él habla de esta manera, él expone todo lo que la ley hace con las personas. Él advierte acerca de la sana doctrina, hermanos, de que no entren falsos profetas, falsas doctrinas, ni tampoco que entren dentro de la iglesia. Le enseña a Timoteo esas tradiciones judías y tradiciones que el hombre tiene, ni que se pongan a hablar de fábulas ni de cosas que, hermanos, no tienen edificación para nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario. Pablo enseña a Timoteo a través de su ejemplo, diciéndole que el Señor lo ha tenido por un siervo fiel, ¿verdad? En cuanto a lo que el ministerio se refiere, después de que él había sido un perseguidor de la iglesia, hermanos. Y ahora él le dice a Timoteo, a su hijo amado, hablando de lo espiritual, le dice que por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, le enseña sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y luego él dice amén, que quiere decir así sea. Mis hermanos, entonces el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo una gran lección, ¿verdad? De que se cuide, hermanos, aún de aquellos lobos rapaces de las falsas doctrinas. Al principio dije, y con esto quiero terminar, al principio dije, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuando estuvo anteriormente en Éfeso, él les había dicho que se cuidaran de los lobos rapaces. Entonces, es interesante ver de que Pablo le dice a Timoteo que predique la sana doctrina, y aquí le da un ejemplo en cuanto a esto, hermanos. Entonces, una de las cosas que podemos estar viendo aquí, hermanos, es que Pablo habla a Timoteo de esta manera, hermanos, y por eso al principio le decíamos nosotros que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y Pablo, me imagino que le quería dar a Timoteo esta enseñanza para que él la predicara dentro de su iglesia. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Espero que le haya edificado el estudio de la palabra el día de hoy. Espero haberme dado a entender como yo quisiera, hermanos, pero la realidad, hermanos, es que a veces es difícil exponer estos temas, pero no es imposible. Acuérdense que el Señor está con nosotros. Entonces, gracias por su atención. Vamos a despedirnos en oración y vamos a esperar lo que los anuncios dicen para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido aprender de ella, Señor. Señor, ayúdanos a tomarla en cuenta en nuestra vida, Padre. Y rogamos que tú bendigas a cada uno de nuestros oyentes donde quiera que se encuentren, Padre. Gracias te damos por todo y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás.
para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo el de mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo el de mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré.